Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que les va a encantar. Hoy les tengo un tema, un tema que está que arde, un tema que ha dado muchísimo de qué hablar y del cual nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba nada. ¿Están listos? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, específicamente en uno de los romances más icónicos y queridos por el público, el de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no me refiero a la química explosiva que vimos en Erkenci, sino a una declaración que ha hecho Can, una declaración impactante. Una declaración que ha dejado a todos boquiabiertos, a los fans emocionados y a los medios de comunicación enloquecidos. Antes de empezar a desglosar este bombazo, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejar un gran like si el contenido les gusta. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí vamos con el chisme. Para entender bien la magnitud de esta declaración, hay que recordar un poco el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, como ya mencioné, fueron los protagonistas de Erkenci, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos, la pasión, la intensidad, era innegable. Y por supuesto, como sucede con frecuencia, los rumores de un romance en la vida real no se hicieron esperar. Los fans soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla, y los medios especulaban constantemente sobre su relación. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Eran pareja? ¿Hubo algo más allá de la ficción? Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet mantuvieron un silencio prudente. Respondían con evasivas a las preguntas sobre su relación, dejando todo en la ambigüedad. Evidentemente esto alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. Las redes sociales se inundaban con fotos, vídeos y análisis de cada mirada, cada gesto, cada publicación que ambos hacían. Los fans, cual detectives, buscaban pistas que confirmaran sus sospechas, creando teorías complejas y alimentando la esperanza de un romance de ensueño. Después del éxito arrollador de Erkenci, cada uno siguió su camino. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia como Viola come il mare y Sandokan, consolidando su carrera y conquistando nuevos públicos con su carisma y talento. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía con nuevos proyectos como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. Y aunque ambos han tenido otras parejas, la sombra de Erkenci siempre estuvo presente. Cada entrevista, cada alfombra roja, cada nuevo proyecto era inevitablemente asociado con el recuerdo de la serie y con la posibilidad de un reencuentro, tanto profesional como personal. Y es aquí donde entra la declaración de la que les hablo hoy. En una reciente entrevista, Can Yaman, de manera inesperada, habló sobre Demet. No solo eso, sino que sus palabras fueron, bueno, digamos que sorprendentes. No esperábamos esto para nada. Después de tanto tiempo, cuando todos pensábamos que el tema estaba cerrado, Can decidió abrir su corazón y compartir algo que honestamente nadie se imaginaba. La entrevista, realizada por un conocido medio turco, tomó a todos por sorpresa. Los presentadores, sabedores de la expectación que generaba cualquier declaración relacionada con Erkenci, prepararon el terreno con cautela, pero sin imaginarse la bomba que estaba a punto de explotar. En la entrevista, se le preguntó directamente sobre su relación con Demet. Y en lugar de las típicas respuestas diplomáticas o evasivas, Can optó por ser sincero. Habló sobre la conexión especial que sintió con Demet durante la grabación de Erkenci, sobre la intensidad de las emociones que vivieron juntos. Pero lo más impactante fue cuando, boom, reveló algo sobre su pasado, algo que el público no conocía. Can mencionó que en algún momento sintió algo más que amistad por Demet. Que hubo sentimientos profundos, fuertes, que creyó que podrían haber tenido una relación más allá de la pantalla. Y aunque la cosa no prosperó, admitió que fue un momento importante en su vida y que guarda un cariño especial por Demet. Imagínense la bomba. La cara de la entrevistadora. La reacción de los fans. Fue un momento épico. No solo porque Can confirmó algo que muchos sospechaban, sino porque lo hizo de una manera tan abierta, tan honesta, tan vulnerable. Fue como si, después de años de silencio, decidiera romper el cascarón y mostrar sus verdaderos sentimientos. Pero la cosa no quedó ahí.
Khan también habló sobre las razones por las que la relación no funcionó. Explicó que ambos estaban en diferentes momentos de sus vidas, que tenían objetivos diferentes y que, al final, decidieron tomar caminos separados. Pero a pesar de todo, dejó claro que guarda un gran respeto y admiración por Demet. Habló sobre la presión mediática, la vorágine de la fama y cómo, a veces, estas circunstancias pueden dificultar el desarrollo de una relación. Mencionó la importancia de la comunicación, la comprensión y el respeto mutuo, valores que, según él, fueron claves para mantener una relación de trabajo cordial y amistosa después de la serie. ¿Qué significó esta declaración? Pues, para empezar, demostró la madurez de Can Yaman. Fue un acto de valentía, de sinceridad, de poner las cartas sobre la mesa. Mostró que a pesar de la fama y el éxito, seguía siendo un ser humano con sentimientos, con errores y aciertos, con la capacidad de reflexionar sobre su pasado y aprender de él. También, por supuesto, reavivó la llama de la esperanza entre los fans que soñaban con verlos juntos. Los foros y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de análisis y de especulaciones. Los montajes con fotos de ambos se multiplicaron, y la esperanza de un posible reencuentro, aunque fuera en la ficción, resurgió con fuerza. Y por supuesto generó muchísimos comentarios y debates en las redes sociales. Pero lo más importante, en mi opinión, es que nos recordó que, detrás de las cámaras, hay personas reales con emociones reales. Que las relaciones, incluso las que vemos en la televisión, son complejas, y que a veces el amor no es suficiente. Nos recordó que las decisiones no siempre son fáciles, y que la vida, como una telenovela, está llena de giros inesperados y de momentos agridulces. Ahora bien, ¿qué impacto tuvo esta declaración en Demet Özdemir? Por el momento, Demet no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Sin embargo, es sabido que, tras la emisión de la entrevista, Demet fue vista en las inmediaciones de su casa, aparentemente emocionada y visiblemente afectada. Aunque no se ha pronunciado oficialmente, la reacción de Demet ha sido objeto de numerosos análisis y conjeturas. Se especula que podría estar considerando la posibilidad de responder a las declaraciones de Khan, pero por el momento, ha optado por mantener el silencio. Esto, por supuesto, solo ha incrementado la curiosidad y el interés de los fans y de los medios de comunicación. Estoy segura de que, de alguna manera, sus palabras le llegaron y que, internamente, algo sintió. Y es que, ¿cómo no reaccionar ante una declaración de esta magnitud, viniendo de alguien con quien compartiste momentos tan especiales? Los fans, por su parte, han reaccionado de diferentes maneras. Algunos han expresado su alegría y esperanza de que puedan reconciliarse en el futuro. Han creado campañas en redes sociales, pidiendo un reencuentro, un nuevo proyecto juntos o, simplemente, una amistad más cercana. Otros, más realistas, entienden que cada uno ha seguido su camino y que es importante respetar sus decisiones. Han manifestado su apoyo a ambos actores, valorando la sinceridad de Khan y la prudencia de Demet. Lo que sí es cierto es que la declaración de Can Yaman ha unido aún más a los fans de Erkenci, que han vuelto a revivir la magia de la serie y a recordar con cariño a sus protagonistas. La nostalgia se apoderó de muchos, y la serie volvió a ser tendencia en las redes sociales, con maratones de episodios y análisis de escenas clave. Y es que al final, las telenovelas turcas tienen ese encanto especial, esa capacidad de conectar con las emociones del público. Nos hacen soñar, reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. La forma en que las series turcas abordan los temas de amor, familia, amistad y superación personal resuena profundamente en el corazón de la audiencia. Los personajes, con sus virtudes y defectos, se vuelven cercanos y familiares, y sus historias nos tocan de manera personal. Y la historia de Khan y Demet, con todas sus luces y sombras, es un claro ejemplo de ello. El éxito de Erkenci no solo se debió a su trama atractiva y a su cuidada producción, sino también a la química innegable entre sus protagonistas, quienes lograron transmitir al público la pasión, el romance y la intensidad de sus personajes. La química en pantalla entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda, el ingrediente secreto que catapultó a Erkenci al éxito mundial. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían y la tensión sexual que se sentía en cada escena eran palpables. El público no solo compró la historia de amor de Sanem y Khan, sino que también se involucró emocionalmente con los actores, imaginando un romance fuera de la pantalla. En definitiva, la declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir ha sido un acontecimiento que ha removido las redes, despertado emociones y revivido la llama de Erkenci.
Una declaración que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, las sorpresas nunca faltan y que a veces, los secretos mejor guardados terminan saliendo a la luz. La repercusión mediática de esta declaración ha sido enorme. Los medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de la noticia, analizando cada palabra, cada gesto, cada posible implicación. Las revistas del corazón, los programas de televisión y los portales de noticias han dedicado espacios especiales al tema, generando un debate constante sobre el futuro de la relación entre Khan y Demet, y sobre la importancia de la privacidad en la vida de los famosos. El impacto de la declaración de Can Yaman también ha repercutido en la carrera de ambos actores. Por un lado, ha reavivado el interés del público en sus trabajos actuales y futuros, y ha aumentado la expectación por sus proyectos. Por otro lado, ha generado un debate sobre la línea entre la vida personal y la profesional, y sobre la responsabilidad de los famosos a la hora de compartir detalles de su vida privada. En cuanto a la industria de las telenovelas turcas, esta declaración ha puesto de manifiesto el interés del público por las historias de amor y por las relaciones personales de los actores. Ha demostrado que la química entre los protagonistas y la posible conexión fuera de la pantalla son elementos clave para el éxito de una serie. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, la impactante declaración de Can Yaman. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y por eso quería compartir con ustedes todos los detalles que pude encontrar. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Qué les pareció la declaración de Can? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. No duden en expresar sus sentimientos y en compartir sus teorías. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas y analizando las últimas novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.